Buenas a todos. Ha ido Aldama Televisión, ya ha estado pues aportando datos y señalando por dónde parece que va a ir la investigación de la UCO para apretar al entorno del presidente. Y también mostrando el posible camino de Sánchez a la hora de interrelacionarse con todo este tema de la financiación en B. También ha señalado el papel de Zapatero, algo que ya llevamos un tiempo hablando, respecto a la financiación del PSOE, de la propia Internacional Socialista, el enriquecimiento de sus dirigentes, en relación con Venezuela, del oro venezolano, el petróleo venezolano y el dinero en general que los chavistas han estado repartiendo a sus lobistas, entre los que se encuentra, sin ningún lugar a dudas, el expresidente Zapatero, y por lo que parece que están apuntando las informaciones nuevas que van saliendo, también el propio Sánchez y el propio partido en sí. Están judicializados están hasta el cuello. Yo creo que se van a terminar produciendo condenas si no consiguen que vaya a un tribunal y con unos jueces favorables al PSOE, lo cual sería escandaloso, pero creo que puede pasar. Pero en primera instancia yo creo que sí que va a haber condenas. Lo que pasa es que ellos pelearán luego los recursos. Ya vimos a Bolaños decir que tenía mucha confianza en el sistema de recursos en España, porque obviamente lo controlan ellos, ¿no? En buena parte. Entonces veremos a ver qué sucede, pero pinta mal para ellos. Pero también para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando quieran producirse los juicios, cuando se den las condenas, y posteriormente llegue el tiempo de los recursos y se denieguen o se acepten, son muchos años. Es decir, va a pasar 2027. Entonces, si ellos creen que van a perder las elecciones y las convocan, no las van a convocar hasta el último momento. Y cuando lleguen las elecciones intentarán hacer de las suyas, por supuesto, y harán algo a nivel político que deje todas las movilizaciones de Palestina, que es un poco reflotar a Podemos, en un juego de niños. Entonces, porque va a haber una operación, pero sin ningún lugar a dudas, para reflotar al PSOE y a las organizaciones de izquierdas que lo sustentan. No os quepa ninguna duda de que va a haber movilizaciones y de que van a poner toda la carne en el asador para seguir en el poder. Porque la intención de este tipo de personajes es perpetuarse en el poder. Hace no mucho vimos a Pablo Iglesias, el de la Regeneración Democrática, decir que obviamente que ellos no querían elecciones ahora, aunque ellos sí las quieren, porque a ellos no les importa el PSOE, a ellos les importa Pablo Iglesias, porque sabían que las iban a perder. Que es mentira, porque ellos sí las quieren, pero públicamente tienen que decir que no, porque claro, si Pablo Iglesias dijera, no, yo quiero que gane la derecha para volver a crecer y volver a ser un partido referencial, pues obviamente no le votarían. Entonces tiene que mentir. Pero de cara al público están diciendo que para qué va a haber elecciones si las pueden perder. Ya, pero es que la democracia se supone que es la alternancia en el poder, pero es que ellos no quieren alternarse en el poder con nadie. De hecho, hay un vídeo lamentable de Iglesias llamando prácticamente a, tanto que se queja del escuadrismo de Vito Quiles, pues inexistente, pues él llamó a uno prácticamente de verdad. Para reventar a la derecha española y a sus activos políticos, ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario, pero para eso hay que tener agallas. Entonces son cosas que creo que hay que tener en cuenta. Bueno, voy a poner los vídeos de Aldama y vamos a analizar un poco. Por lo que estoy viendo, tiene muchas posibilidades Begoña Gómez de acabarlo en Soto de Real, porque es una cárcel de hombres y no pueden entrar mujeres. El hermano no lo sé, y el propio presidente debería acabar en Soto de Real. ¿Por qué dice usted que el propio presidente debería acabar en la cárcel? Bueno, por lo que he dicho y llevo diciendo mucho tiempo, porque es alguien que sabía absolutamente todo, porque ha permitido la financiación ilegal del partido, no solamente del partido, sino de la Internacional Socialista, y porque ha permitido muchísimas cosas de las que están pasando en este país y de lo que han hecho esta gente, por llamarles de alguna manera. Yo, sinceramente, creo que sí que van a condenar a Begoña, pero creo que no va a ir a ninguna cárcel, porque el recurso lo van a ganar. El hermano yo creo que va a tener que pagar y ya está. Y Sánchez, ojalá acabará en prisión, pero yo creo que algo harán para evitarlo. Porque no fue González con el GAL, va a ir este por corrupción. Lo dudo, ¿eh?
ministros suyos puede, pero él, yo me gustaría que fuera así, pero lo veo difícil. Tenemos un nuevo patrocinador, que es Babbel, solo para este episodio, pero yo siempre pruebo lo que anuncio y yo estoy escuchando podcasts para aprender inglés. Además, puedes pillar lecciones, hay un montón de métodos porque se adaptan a ti. Yo he preferido eso porque, bueno, yo no tengo mucho tiempo, como sabéis, entonces intento optimizar las cosas. Así que si queréis aprender incluso varios idiomas, no solo inglés, Babbel es vuestra app. Y si no queréis parecer maduro diciendo Elon Musk, Donald Trump, Hans Out Venezuela, Inmediati, porque además dice Inmediati, o sea que iba a imitar a Rajoy, pero es que Maduro es peor todavía. Si no queréis hablar inglés como Maduro y que os abucheen y os tiren tomates por la calle, Babbel, así que no os lo perdáis. Recordad, Elon Musk. Además, si veis de mi parte, que dejo aquí el código, os pueden hacer hasta un 60% de descuento por no parecer Maduro. Lo primero es afeitarse y no dejarse ese bigote. Ahí lo dejo. Babbel. Señor Aldama, cuando se habla de la financiación de la Internacional Socialista, siempre se ha citado la existencia de un sobre muy grande que ustedes o su entorno custodian con las pruebas de esa financiación, que sería a través de la Compañía Pública Venezolana de Petróleos. ¿De qué estamos hablando? Y sobre todo, ¿dónde está ese sobre? ¿Existe ese sobre? ¿Existen las pruebas de que Pedro Sánchez se puso al frente de la Internacional Socialista con el patrocinio del petróleo más sucio de Maduro? A ver, es que obviamente tiene que haber pruebas, pero yo creo que muchas estarán destruidas o las van a destruir. O sea, a no ser que tenga Aldama las pruebas, dudo mucho que esas pruebas se vayan a presentar en un juzgado. Bueno, Antonio, hay partes de esa pregunta que no te voy a contestar porque estamos esperando para ver de qué manera ya hacemos llegar eso tanto a Fiscalía como al Tribunal Supremo. Porque es algo muy delicado. Quiero decir, al final recordemos que yo sigo colaborando con la justicia, yo no tengo ningún tipo de protección. Acaba de salir, nos acaba de llegar de la Audiencia Nacional del 1 una pieza que está secreta en la que yo salgo como perjudicado en un tema de terrorismo, entonces entendemos que he salido en algún listado. Yo también he de decir que lo hemos dado una sorpresa, estoy intentando traer a Aldama al podcast. Tengo pendiente hablar con él para ver si consigo traerle, porque me parece una persona muy interesante para que nos cuente cómo funciona toda esta gente y cómo cree que va a evolucionar esto. Entonces, que sepáis que estoy intentando traerle al podcast. Pongo otro vídeo. Famoso en Navarra. Pero, señor Aldama, cuando usted habla de 4 millones de euros en comisiones, eso es un pastizal. Pues yo creo que no es... O sea, para mí, que soy pobre, sí, pero para Sánchez, para Ábalos, para esta gente, yo no creo que 4 millones sea tanto. Yo creo que ellos movían mucho más dinero. ¿Cómo le consta a usted que esa sea la cifra exacta de comisiones que se han llevado estos señores? Bueno, Antonio, primero te voy a contestar, eso es un pastizal, pero hay mucho más dinero. Quiero decir, Más de 4 millones. Sí, yo vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces. No solamente había un Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes, había más Víctor de Aldama. Lo que yo he entregado son casi 4 millones de euros. Obviamente muchísimo dinero, pero ese dinero se iba entregando en efectivo. Habría que preguntar, que se están preguntando que dónde puede estar ese dinero. Eso te iba a decir yo. Habría que preguntar los viajes que han hecho tanto Koldo como el señor Ábalos al extranjero. Es que yo creo que mucha parte del dinero directamente se habrá movido del extranjero al extranjero, ni siquiera será dinero que ha pasado por aquí. Entonces, claro, es difícil poder seguir ese dinero. Poder seguir los viajes que han hecho, pero más allá de eso lo veo complicado. Pongo el último vídeo. Y señor Aldama, cuando usted dice que el circuito del dinero negro se blanqueaba a través del Partido Socialista con el reparto que fuera menester, bueno, y usted mismo les daba el dinero, ¿el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista era consciente de todo esto? De todo. El presidente siempre ha sido consciente de todo. El presidente tenía tal grado de interacción que se quería enterar de absolutamente todo y que le contaran todo. Claro, porque cuando tú eres el jefe de una organización criminal te tienes que enterar de lo que pasa, porque si no, ese dinero puede ir a otro sitio. Vosotros os fiaríais de Ábalos. Poneros un momento en sus zapatos de criminal.
¿Os fiaríais de Ábalos para manejar dinero sin un control? No, porque se lo va a gastar en prostitutas y lo sabéis vosotros igual que yo, igual que Sánchez. Hay una conversación con Carolina Perles en la que ella dice que le llega a decir el presidente a José Luis Ábalos algo así como ¿qué pasa? ¿Que vas por libre? Por libre. Quiere decir, el presidente, si no le contaba algo o si no le decía algo o le tenía al día, se enfadaba con él. A mí me parece especialmente interesante, y espero que eso se desvele, la cuestión de la Internacional Socialista, claro, porque mucha gente, sobre todo de la derecha mediática, está diciendo, no, pero Sánchez es un apestado en el extranjero. Sí, pero entre los suyos no, porque de hecho él sigue siendo el jefe de la Internacional Socialista. Entonces, claro, si sigue siendo el jefe de la Internacional Socialista es porque tiene control, tiene poder y desde luego no le están poniendo en entredicho. Entonces es interesante a ver qué hay dentro de la Internacional Socialista, porque no deja de ser una organización supranacional monstruosamente grande que maneja muchísimo dinero y que ahí tiene a Sánchez de jefe, o por lo menos puesto en la cabeza de la organización. Está ahí desde hace bastante tiempo. Entonces, a mí me gustaría que salieran cosas relacionadas con el propio Internacional. ¿Y qué ha hecho Sánchez para que, a pesar de todo lo que ha sucedido, no le quiten? Porque si esto llega a ser en otro grupo político, simplemente por táctica le hubieran quitado para que esos escándalos no salpiquen a la organización internacional. Pero lejos de eso, pues, le mantienen. Y la pregunta es, ¿por qué? Entonces, todo esto de la financiación es interesante, porque si el que está poniendo el dinero es él, y claro, le dejan caer y él dice, pues mira, aquí también. Es que esa organización va a tener un problema, y no solo va a tener un problema la organización, sino todos los países miembros, que algunos gobiernan, van a tener verdaderas crisis, porque se va a ver que se han financiado de forma corrupta y mafiosa. Ya no ilegal, sino corrupta y mafiosa. Y es algo muy interesante, porque no afecta solo a España, va más allá. Bueno, no me quiero alargar mucho, pero nada, daros las gracias a todos los que veis siempre mis vídeos y deciros que abajo, en la descripción, os dejo mi newsletter, que mando mínimo 2 en abierto al mes y bueno, son como artículos de opinión que no podré hacer en otro sitio porque digo cosas que en otros sitios me censurarían. Así que bueno, es una gran oportunidad de poder verme sin problemas de algoritmos, censuras, campañas, ni nada. Entonces es Roberto Vaquero en estado puro, así que el que le guste, ahí está, es gratuito y solo tenéis que poner vuestro correo. Un abrazo a todos y como digo siempre, a seguir dando guerra.